sostenible, ¿no? Antes teníamos una dependencia del contexto, lo llamamos en inglés past dependency. Ahora es un momento para pensar cómo nos queremos desarrollar en el futuro. Yo estoy hablando, nada más nombrando un ejemplo de la Unión Europea. Hasta hace 5 meses no se podía imaginar que, por ejemplo, Alemania entra en deuda para dar subsidios directamente a los países más pobres de la Unión Europea. Eso no se podía imaginar. Todo siempre se está hablando de créditos. Pero esta solidaridad entre países y regiones ahora es posible y se decidió que sí, la Unión Europea va a entrar en deuda y también se va a dar subsidios y no créditos a los países más afectados de la región. Y creo que esto también tenemos que pensar en el contexto de México, pero en todos, es decir, cuáles son las decisiones que podemos tomar ahora para confrontar las crisis más fundamentales también a mediano plazo, y estoy hablando de la crisis climática, por supuesto. Ayer en el Death Valley en California, creo que todos lo hemos leído, se midió las temperaturas más altas que se han medido en la historia del mundo, y algo se tiene que hacer, y creo que es tiempo para fortalecer estas industrias que nos permiten vivir un futuro digno y que también aseguran para nuestros hijos y hijas un medio ambiente sano y una vida digna, ¿no? Pues luego podemos entrar más en detalle en las industrias donde yo veo mayor potencial, pero esto por el momento sería mi mensaje, pensar a mediano plazo, en particular en los impactos sociales, a corto plazo y a mediano plazo en las demás crisis que tenemos que enfrentar y tomar decisiones valientes. Mil gracias. Gracias, Helge. Totalmente de acuerdo. Y para eso esta hoja de ruta nos ayuda a visibilizar lo que viene ahora, a prepararnos mejor y a considerar muchos aspectos para que la economía evolucione, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Héctor. Escuchamos, por favor. Muchas gracias, Gemma. Muy buenos días a todos. Buenos días a mis compañeros que me acompañan esta mañana en este importante tema, sobre todo intercambiar ideas acerca de lo que podemos hacer para el desarrollo económico sin perder de vista el tema de sustentabilidad. Yo pensaría que lo primero, de acuerdo con la pregunta, que son medidas aceleradoras. Lo primero que tenemos que hacer, y que de alguna manera u otra el gobierno federal ya lo inició desde hace algún tiempo, es acuerdos. Si no tenemos acuerdos entre los diferentes actores, los diferentes participantes, llámese cámaras, confederaciones, colegios, institutos, el mismo gobierno, desde luego, en los 3 niveles, y desde luego también con las embajadas, con quienes son nuestros socios comerciales, pues difícilmente vamos a poder romper el cascarón y vamos a quedar en una inercia por una buena cantidad de tiempo, y sabemos bien quién al final del camino va a sufrir y llevar las consecuencias. En la medida que hagamos acuerdos, desde acuerdos nacionales, acuerdos bilaterales, acuerdos camarales, en esa medida lo que hizo el gobierno fue hablar de empresas esenciales, de giros esenciales, y poco a poco se han ido instalando en esa apertura actividades que son importantes para la apertura y reactivación de la economía. Algo que, pues de alguna forma nos obligó a tener que buscar puentes inmediatos en esa aceleración de la economía es el TEMEC, porque paralelo a esto, pues aparece el TEMEC y obliga a que sobre todo las empresas mexicanas que están en la cadena de producción con las empresas de los Estados Unidos y Canadá, pues de inmediato empezarán a poder tener libres sus sistemas de manufactura. Es importante que lo anterior vaya de la mano totalmente con el sector salud. No podemos acelerar la salida económica de diversos sectores si no se lleva de la mano con lo que las autoridades de salud nos van indicando acerca de qué sectores son viables y en qué regiones. Los dos van de la mano, tanto los sectores
como las regiones. Sí, son totalmente incluyentes. Por otro lado, hay dos áreas fundamentales que detonan muchas actividades y aceleran por consecuencia el trabajo de otras, como lo son el tema de energía y el tema de infraestructura. Se comentaba hace unos minutos que precisamente en el Reino Unido el tema de infraestructura pues ha sido un detonante importante, en México también. Necesitamos ponerle atención a todo lo que tiene que ver con energía y todo lo que tiene que ver con infraestructura. Y sin duda, pues dentro de este colofón, pues el financiamiento, cómo podemos acceder a mejores fuentes de financiamiento, tanto las que las estructuras federales nos lo permiten, directo desde la Presidencia de la República o bien a través de las instituciones pues ya existentes como es la Banca de Desarrollo, algunos programas, algunos fondos que ya existían y que ahora se están diseñando para este propósito. Y pues bueno, yo aquí finalmente agregaría que un elemento importante en la ayuda para que la aceleración de la economía se pueda dar es la participación de los cofineses. De todos los cofineses que existen en la República, que son los, como bien lo mencionaste, Gema, los consejos para el fomento de la inversión, el empleo y el crecimiento económico. En la medida que estos grupos, que son totalmente diseñados para que participen empresarios de las principales actividades económicas de cada uno de los estados de la República, en esa medida vamos a tener pues un poquito más de fuerza, un poquito más de rumbo acerca de del crecimiento y la aceleración económica que tanto estamos nosotros pensando que pueda ser el parteaguas de un país como el nuestro hacia un desarrollo económico diferente. Muchas gracias, Héctor. Sin duda va a ser muy importante compartir cómo funcionan los cofineses, cómo estos van a contribuir a la economía y eso lo veremos un poco más adelante. Pero bien lo dices, lo más importante ante las crisis son los acuerdos. Hacia dónde vamos a caminar juntos, hacia dónde necesitamos construir esta nueva economía, porque va a ser una nueva economía, ya lo está haciendo. Y ojalá que esta nueva economía tenga más visión de sostenibilidad que de la emergencia de recibir ese flujo, esos recursos. Entonces, por eso necesitamos integrar la creatividad y la innovación. Bueno, pues ahora pasamos a la segunda pregunta, que me gustaría que ahora respondiera primero Helgi, pedirles a los panelistas se mantengan con sus cámaras, porque bueno, igual se está transmitiendo totalmente en Facebook. Entonces, sí decirles, pues que me ayuden a responder esta pregunta. Ahora ya sea, ¿cuáles son las industrias que están ahora siendo las ganadoras ante esta crisis? ¿Y cuáles son las industrias que se van a fortalecer y van a también entrar a la carrera de una economía más incluyente y sostenible ante la situación que nos vino a poner el coronavirus? Adelante, Helge, por favor. Sí, mil gracias. Creo que hay una diferencia entre, quizás no siempre son las semejantes las industrias que están ganando y también las industrias que deberían ganar en el futuro, ¿no? Pues creo que eso es importante. Por supuesto, sabemos que las industrias que se han especializado en comunicación y tecnología están ahora en aumento y creo que están brindando un servicio importante con respecto al teleworking y a varios otros servicios que ahora necesitamos urgentemente. Pero por supuesto nosotros, y regreso a la imagen de un evento disruptivo, tenemos que tomar este tiempo y también esta intervención del gobierno para fortalecer industrias estratégicas que nos permiten asegurar un mundo sostenible. Pues Anjum ya mencionó el tema de la infraestructura, ¿no? Para generar, para atraer inversión, pero infraestructura tiene que ser sostenible, ¿no? Yo creo que es el momento para pensar cómo podemos, especialmente en industrias que antes quizás no hemos podido fortalecer, hacer un catch-up, una convergencia con los países que sí tienen industrias desarrolladas.
Estoy hablando, por ejemplo, en Europa un gran tema es la telecomunicación. Cómo podemos ser más independientes del mercado internacional en esas industrias estratégicas. Pero más importante quizás es fomentar la energía renovable, ¿no? Este sector donde todavía hay mucha dinámica y que tiene mucho que ver con, por un lado, la soberanía energética, pero también con el combate al cambio climático, ¿no? Un ejemplo cómo esto puede tener una relevancia alta para la creación de empleo, pues yo, por ejemplo, yo soy de la región más pobre de Alemania en el norte, donde sí hay tres industrias más fuertes. Por un lado, la industria automotriz, ahí se está construyendo el Passat. También se está construyendo barcos, pues hay un astillero muy fuerte para cruceros, pues está muy afectado ahora por la baja de la demanda en ese sector. Y la otra industria fuerte es la energía eólica. Ahí tiene el centro de producción una de las empresas más grandes, que es Enercon. Y pues justamente Enercon estaba ahí un factor importante para decelerar la pérdida de empleo en este sector, por ejemplo, en el sector de automotriz, por la automatización de la producción. Y justamente ahí se está creando empleo verde, ¿no? Los subsidios y también el apoyo que dio el gobierno, pero también la alta demanda en este sector nos ayudó en esta reunión de reducir la pobreza, ¿no? Y veo este potencial para muchas regiones en el mundo, pero sabemos que también hay mucho potencial en las regiones y estados más marginadas de México, ¿no? Para esta industria. Creo que entonces tenemos que pensar las industrias verdes en conjunto con la creación de empleo verde y al mismo tiempo amar nuestras economías para el futuro, ¿no? Y no pensando en el pasado. Creo que esto es algo muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Más allá de esto, un último ejemplo de mi región, pues el sector automotriz, ya comenté, ahí hay una planta de Volkswagen donde se está construyendo el Passat. Se va a convertir esto en una planta para producir los automóviles eléctricos, ¿no? Pues también es un ejemplo de cómo se puede transitar una industria pesada a una industria verde y sostenible. Y ahí veo el potencial, Gemma. Gracias, Helge. Pues sin duda la electromovilidad es una gran oportunidad para el país y para los gobiernos locales. Está comprobado en un estudio de ecobeneficios que hicimos de la mano con la cooperación alemana, que se pueden crear en menos de un año hasta cerca de 10,000 nuevos empleos. Entonces, creo que hay una oportunidad ahí de impacto económico, de impacto también social, porque no nada más es la creación de fuentes de empleo, sino impacto en la salud de las personas y, por supuesto, en el medio ambiente. Adelante, Héctor, ¿qué nos puedes decir sobre qué industrias en México están siendo ahora sí que el parteaguas para mantener la economía y cuáles necesitarían subirse al barco para impulsar la economía sostenible? Adelante. Gracias, Gemma. Bueno, de inicio, en esta situación inédita que estamos viviendo, que iniciamos desde hace algunos meses, yo pensaría que todos los giros, todas las industrias tienen oportunidad, absolutamente todas. ¿Qué nos está obligando a esta situación? A que pensemos en forma diferente de la manera en que vamos a satisfacer al cliente. Es decir, el qué en cuanto al producto y o el servicio a entregar a un cliente, pues prácticamente es el mismo. Lo que tenemos que pensar es cómo hacerle ahora, porque las formas en las que veníamos trabajando, particularmente en ciertos sectores, pues ya no van a ser las más conducentes. ¿Qué nos ha golpeado para que de inmediato le demos respuesta a ciertos comos? Pues lo estamos viviendo ahorita desde hace buen rato y sobre todo en estos días
pues la educación a distancia. Es un tema que nos agarró con las manos en la puerta y ándale, ponte a inventarle, sé creativo, sé emprendedor, ¿cómo hay que hacerle para llegar a pues es la mayor cantidad de población, niños, adolescentes, jóvenes, con educación que se necesita diseñar de una manera diferente a distancia de la noche a la mañana? Telemedicina. Telemedicina sin duda es un área que desde hace rato se viene trabajando, sobre todo en países como Gran Bretaña, como Alemania, Estados Unidos. Sin embargo, hoy día, los países nórdicos, no se diga, sin embargo, hoy día, pues nos está empujando de una manera monstruosa a que ya tengamos respuestas para ello. Y así puedo dar una buena cantidad de sectores, la logística, el entretenimiento, pues cuántas horas en el confinamiento estás en casa y la mamá no sabe qué hacer y ya para mantener en paz a los niños, para mantener la calma en el hogar, el entretenimiento, pues se disparó esa industria, pero totalmente. El tema de telecomunicación, el tema de logística, el tema de energías renovables, hacer un uso más eficiente de la energía que estamos teniendo, el tema de agroindustria, el tema de inteligencia artificial, el tema de robótica, el tema de automatización, economía digital, ciberseguridad. Pues ahora se presentan más oportunidades por esta pausa obligada a que los malos piensen en cómo hacerle daño a quienes tienen guardados sus ahorros, su patrimonio, y hacer daño en cuentas personales, cuentas privadas y desde luego las cuentas de corporativos y empresas grandes. La agroindustria, que ha sido un sector que no descansó y que gracias en buena medida a este sector, pues pudimos tener aún en el confinamiento nuestros alimentos, nuestra comida a través de la cadena de supermercados, que es otro que se tuvo que reinventar de la noche a la mañana. Restaurantes, todo el tema de entretenimiento exterior tendrá que buscar nuevas formas. Por eso la industria tiene oportunidades, lo único que tiene que cambiar son los cómo. Yo creo que bajo este contexto en donde el tema principal es pensar en los cómo más que en el qué, nos va a dar la oportunidad de negocios, industrias y formas de los mismos que nunca antes habíamos visto. Va a ser un parteaguas impresionante, es decir, vamos a estarlo esto platicando primero Dios y nos da vida en unos años más de decir, mira cómo cambió la industria, los servicios, el comercio, sobre todo en ciertos sectores, por la presión que ejerció esta pues, terrible y triste situación. Sin duda, Héctor, todas las industrias que nos acabas de decir, y qué importante, de que todos los giros tienen oportunidad de crecer, pero hay que transformarse, hay que evolucionar para atender las necesidades del cliente. Qué importante. También, pues, aquí la gran pregunta es, ¿nos tenemos que esperar a que llegue otra pandemia o vamos a entender que en la puerta tenemos otras crisis? Tenemos la crisis climática, la de biodiversidad, y si no empezamos a adaptar desde ahora nuestra economía, nuestros modelos de negocio, pues vamos otra vez a pasarla mal. Creo que esta es una gran enseñanza para la economía mexicana y para la del mundo, evolucionar los sistemas, entender que somos un sistema y que necesitamos integrar los aspectos de las 3 dimensiones del desarrollo, sí o sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto de las industrias, Anjum, que son las ganadoras en estos tiempos y qué tendrían que hacer otras industrias para subirse a este barco y precisamente ayudar a que avancemos en la sostenibilidad y no dejemos a nadie atrás? Adelante. Es una muy buena pregunta, Gemma. Yo creo que me encanta lo que mencionó Helga al inicio, que es el concepto de un evento disruptivo y cómo podemos usar, justamente como mencionaste, Gemma, cómo podemos usar ese evento disruptivo y no solamente reaccionar a eso.
Y yo diré que lo más importante es ver cómo podemos disfrutar las oportunidades que existen para una recuperación verde. Eso es el tema, eso es el concepto que tenemos en el gobierno británico. Y tenemos aquí historia y una futura. En la historia fuimos el primer país, los primeros países con México para firmar una ley de cambio climático y somos la primera economía grande de comprometer de ser una economía de netas nulas hasta 2050, sin emisiones netas. Entonces ya tenemos esa historia. También tenemos un futuro. Ya sabemos que hemos creado en los últimos años 500,000 puestos de empleo en la economía bajo de carbono. Y vamos a tener en un año, un poco más de un año, el COP26, para ver cómo podemos darle al mercado un señal de que los gobiernos comprometen a un futuro sin carbono y con bajo emisiones. Entonces, ya tenemos esa historia y futuro. Entonces, con respecto a la cuestión de ganadores y cómo impulsar una recuperación sostenible. Creo que Helga ya me robó dos de las tres ideas que tuve. Uno es transporte, por supuesto la parte de emisiones de vehículos con cero emisiones. Tenemos que tener un esfuerzo en baterías para lograr esto y, por ejemplo, en el Reino Unido ya estamos invirtiendo en gigafábricas, o sea, fábricas para generar baterías. También aquí lo importante es la investigación. Una cosa que el gobierno hace un mes comprometió de hacer es invertir en la investigación para producir el primer avión de larga distancia, que es un avión sin emisiones. Entonces, en esas cosas, creo que el sector de transporte es muy importante, especialmente en México, porque, por supuesto, aquí en México hay muchas fábricas de vehículos para todo el mundo. Entonces, sí podemos disfrutar la oportunidad de cambiarnos hacia un paradigma de vehículos sin emisiones. Sería increíble. Otra cosa que Helga me robó es energía y energía renovable. Creo que tanto en el Reino Unido como en Alemania, como en otros países, como en México, hay unas oportunidades increíbles para energía solar, para energía eólica, especialmente en lugares que no están conectados con la red que ya existe. Entonces, tenemos que ver cómo podemos usar esa oportunidad para crear más energía renovable en todos los países, pero también cómo podemos conectar a las comunidades que son marginalizadas, que no tengan acceso hasta el momento a energía. Y la última cosa que quería mencionar, la última industria, es la industria de fintech. Y aquí me encanta el concepto de Héctor, que es cambiarnos desde el qué hasta el cómo. Porque creo que el fintech, las soluciones innovadoras en servicios financieros, nos dará muchas oportunidades de cambiar el cómo. En los pagos digitales, por ejemplo, eso nos ayudará mucho, especialmente en un país como México, en términos de pagos, en términos de ingresos para las empresas chiquitas o medianas, para crear nuevos modelos de empleo, para ayudar, para luchar contra la informalidad. Todo eso es muy interesante y en esto ya nosotros como el Reino Unido tenemos mucha experiencia, muchas ganas de trabajar con México, especialmente con la experiencia que tiene la ciudad de Londres para, por ejemplo, impulsar nuevas empresas fintech, para ayudar al el recibo de las remesas de mexicanos que viven fuera del país. Todas esas son oportunidades inmensos y tenemos que disfrutar esa crisis para ver cómo podemos impulsar todas esas nuevas industrias del futuro. Anjum, qué importante. 3, transporte. Hace rato mencionaron también infraestructura.
También ahora me encanta lo del primer avión sin emisiones, hablando de transporte, pero también de empresas fintech y que precisamente economía digital es un parteaguas para acercar el mercado a los productos y los servicios. Y para allá va el mundo, ya estamos, nos aceleramos con el COVID. Es interesante, no tengo esta pregunta para discutir ahora, pero quizás al final en el mensaje nos puedan decir también si han considerado ambos países y México el tema, bueno, sí lo mencionó un poco Héctor, el tema de la agroindustria. La seguridad alimentaria es una de las crisis también que vamos a enfrentar en el mediano plazo, entonces, que tienen que ver con el crecimiento. Entonces, creo que es un tema muy importante que necesitamos poner en la mesa y ya con los comentarios que nos están haciendo en las redes vamos a convocar a un conversatorio específico del tema de la agroindustria, de la seguridad alimentaria en el país. Pero bueno, hablando de más allá de las industrias, de proyectos específicos, de modelos específicos, ya acciones muy concretas que esté haciendo Alemania, Inglaterra y el gobierno de México con los cofineses en lo local. Un ejemplo muy específico que ustedes estén ya desarrollando con alguna ciudad. Ahora sí que platíquenos a nosotros como tipo storytelling el caso, cómo llegó, cómo le están impulsando y cómo se está materializando este modelo para contribuir a la sostenibilidad de México. Entonces me gustaría ahora que empezara Héctor, después Helge y después Anju. Adelante. Gracias, Gema. Bueno, pues obviamente lo primero que viene a la mente, como en los antiguos griegos, los elementos que tenemos a la mano que los olvidamos y que ahora le estamos poniendo tanta atención porque los estamos golpeando y nos los estamos acabando. Creo que en México hay muy buenos ejemplos de industria que está haciendo la reconversión del uso de energía eléctrica convencional a energía renovable. Hay empresas, corporativos, que en sus informes públicos, cuando son empresas públicas, nos manifiestan cómo al paso del tiempo, sobre todo algunos de ellos, que hace poco tuve la oportunidad de platicar y conversar con ellos, el tema de energía eólica. Cómo han llevado de aquella facturación de hace años a la facturación de hoy día que tienen por el manejo de energía renovable, por la autogeneración que ellos tienen para autoconsumir la energía que necesitan en sus negocios y en prácticamente todo el país. Algunos de ellos, líderes en México, en su sector, pues ya traen niveles de 70-75% del uso de energía renovable eólica, en el que le han dado la vuelta a aquella facturación enorme que tenían por los sistemas convencionales. En cuanto a energía solar, sobre todo en el norte, porque hay una muy buena cantidad de meses en el año en el que se tiene sol y bastantes horas además del día. También están aprovechando estas tecnologías que está cambiando. Compras un panel solar este año y dentro de un año ya hay nueva tecnología para el panel y lo que permite es sobre todo el ahorro de la energía, la disposición de la misma, que es la clave, el almacenamiento de la misma, para poder en su momento tener la disposición. De nada sirve el instrumento si no tienes la energía cuando, pues, llegado la necesidad del uso de la misma, pues no la tengas. Y también hay una muy buena cantidad, insisto, sobre todo en el norte, de empresas, y ya que estoy hablando de empresas pequeñas, medianas y grandes, que utilizan la energía solar como un mecanismo de energía natural, llevarla para el trabajo de sus empresas, manufacturero, de servicios, comercial. Y otro que tiene que ver mucho, en el que me has empujado bastante, mi estimada Gema, es el del agua. He visto con gusto que
el tema de tecnología incorporado al uso eficiente, racional, adecuado del agua, hay mucho que caminar, pero muchísimo. Empresas que también en el norte, el agua no es precisamente uno de los recursos que más abunden. Pues se tiene que pensar y se tiene que buscar, se tiene que diseñar los elementos adecuados para llevar el agua. Muchos de esta tecnología es precisamente de países como los que representan Helge y también ¿dónde está aquí su nombre? Se me olvidó. Ian Yun. En la medida que podamos aprovechar mejor el agua, sobre todo para la industria, la agroindustria y en los cultivos en el campo, más productividad vamos a tener. Creo que el tema inmediato es el trabajo de tecnología en el agua. El secreto aquí está en cómo podemos incorporar tecnología en el agua para beberla, para consumirla, para potabilizarla y para limpiarla. Yo creo que estos tres temas, en cuanto a energía eólica, ingeniería solar y el tema del agua, hay mucho que hacer en nuestro país y son recursos que afortunadamente tenemos en litorales y en el centro del país y en todo lo que es la parte central del país. Perfecto, Héctor. Muchas gracias. El potencial de México es enorme, pero sin duda necesitamos seguir empujando juntos para que exista esa visión coordinada y exista la voluntad de todos los sectores, la voluntad política, la del sector privado, la local, para poder entender la problemática y avanzar hacia proyectos que ya existen, muchos de ellos replicarlos como comentas, y lo que está sucediendo ya en el norte, llevarlo al centro y al sur del país. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Helge? Adelante, por favor. Gracias, y creo que Héctor también ya comentó sobre los sectores más importantes y realmente es interesante conocer más lo que está impulsando el COFINESE. Pues yo creo, hablando desde la perspectiva de la GIZ México, de la cooperación alemana, pues el enfoque principal, uno de los grandes enfoques que ahora estamos impulsando ya desde hace algunos años, pero en el marco del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, también se entró en una alianza aún más estrecha, es la formación dual. Pues una experiencia desde Alemania que tenemos es justamente la combinación de la educación, dentro de las escuelas, con la educación y el aprendizaje en el lugar de trabajo de los jóvenes, ¿no? Y ahí creo que coinciden las prioridades de los dos gobiernos de una manera excelente para así impulsar el desarrollo profesional y el aprendizaje, en particular de los jóvenes, y facilitar la transición desde las escuelas a trabajo de calidad y al trabajo digno, ¿no? Pues esto es una experiencia que nosotros estamos impulsando ya desde hace muchos años. Un trabajo muy particular que estamos impulsando, y Gemma, tú lo sabes, desde el proyecto de la iniciativa Agenda 2030, es el tema de la infraestructura sostenible, que Anjum comentó ya al inicio. Estamos trabajando con los municipios de Oaxaca para capacitarlos y para intercambiar experiencias sobre cómo se puede implementar los fondos que se reciben desde el gobierno federal para la infraestructura de una manera sostenible, ¿no? ¿Qué es una planeación adecuada de los fondos? ¿Qué es una formulación adecuada y sostenible de los proyectos, ¿no? Pues esto va desde escuelas incluyentes para personas en situación de discapacidad a también escuelas y también caminos resilientes con respecto a las consecuencias de cambio climático. Y pues luego también cómo podemos evaluar también el efecto de este tipo de infraestructura, ¿no? Pues esos son dos ejemplos que estamos impulsando. Por supuesto, la GIZ trabaja en muchos ámbitos.
Un enfoque es la protección a la biodiversidad, otro enfoque es también la energía sostenible, pero esos son dos ejemplos concretos. Más allá de esto, por supuesto, nosotros estamos ahora dirigiendo o ajustando nuestras actividades al contexto nuevo que tenemos ahora del COVID. Por ejemplo, junto con la Oficina de la Presidencia y con Gobernación también realizamos un hackathon para generar soluciones innovadoras que pueden hacer frente a la violencia contra la mujer, por ejemplo, y para implementar el ODS 5, igualdad de género en general, todo en el contexto del COVID. Pues el tema de la digitalización y de la innovación para nosotros seguramente es algo que vamos a impulsar en el futuro y ahí vamos a generar muchas ideas y muchos proyectos concretos que podemos reportar también en el futuro, ¿no? Muchas gracias, Helge. Sí, con Oaxaca hay proyectos muy interesantes que en este mismo año van a verse resultados. Es ahora una de las preguntas que hacían en el Facebook Live que nos están escuchando. ¿Qué se está haciendo con los municipios? Es un trabajo directo para también que el FIDEFAP, por ejemplo, el Fideicomiso Federal, vaya directamente a los municipios con un enfoque de sostenibilidad. Prepararlos para que sus presupuestos de egresos tengan mayor impacto en proyectos que tengan que ver con infraestructura, energía, con alimentos, con esta visión sistémica que nos pone la Agenda 2030. Gracias, Helge, por todo ello. Estos modelos seguramente estarán replicándose a principios del próximo año. Adelante, Anjum, por favor. Gracias, Gemma. Y disculpe, me falló un poco el Wi-Fi, entonces no escuché todo lo que dijeron Héctor y Helge. Pero sí la pregunta, sí, ¿me puedes recordar? La pregunta es algunos ejemplos específicos sobre acciones locales, ¿sí? Ejemplos específicos que la Embajada Británica ha implementado o está implementando en lo local, ¿no? Acciones Perfecto. muy concretas. Sí, y yo creo que esa cuestión de local es muy importante. Siempre lo decimos, las personas que trabajan en el desarrollo internacional o en la cooperación, que lo más importante es tener algún impacto. Y el impacto siempre se ve en el local. Entonces, creo que esa pregunta, ¿cómo podemos impulsar actividades en lo local? Es muy importante. Además, que en países como México tenemos una situación perfecta. Tenemos 32 diferentes estados, miles de diferentes municipios. Entonces, lo que podemos hacer es ver qué funciona, experimentar un poco, ver qué funciona y qué no. Y entonces usar la experiencia para después buscar oportunidades de replicar actividades que funcionan en algún municipio en otro, sabiendo siempre y cuando tengamos en cuenta que todos los municipios son diferentes, hay muchos diferentes retos en diferentes partes del país. Entonces, ejemplos, bueno, les doy dos ejemplos del Reino Unido y dos ejemplos de México. En el Reino Unido lo que hicimos es usar mucho más los gobiernos estatales, que en nuestro contexto son los gobiernos de Escocia, del País de Gales y de Irlanda del Norte, y devolver responsabilidad y recursos a ellos porque están más cercanas a la población, entonces entienden más lo que necesitan. Otra cosa que hicimos hace un mes es nosotros creamos un nuevo fondo para los gobiernos locales, que en el contexto de México son municipios, para renovar los centros de los pueblos. Porque el centro del pueblo ha sufrido mucho en los últimos años por diferentes razones, pero especialmente en los últimos meses por COVID. Entonces, lo que queremos es atraer a más personas a visitar los centros de los pueblos cuando tengamos la oportunidad de hacerlo en una forma sana. Entonces, eso es otra cosa. Aquí en México, dos ejemplos. Trabajamos mucho con ciudades como la Ciudad de México y Guadalajara en temas de transporte. Creo que el transporte es muy importante para reactivar
la economía. Entonces, cosas como, por ejemplo, las tarifas o las paradas de autobuses, cómo podemos hacerlos más seguros, especialmente para mujeres y niñas. Otras cosas como, por ejemplo, ya mencioné, cómo atraer inversión, por ejemplo, inversión verde o inversión de mercados fuera del país en proyectos para asegurar la sustentabilidad de transporte público en los próximos años, que es aún más difícil con COVID, porque ahora tenemos un desbalance entre la oferta y demanda para transporte público. Entonces, eso es uno. Otro ejemplo es en servicios financieros. Nosotros acabamos de crear con el gobierno de Querétaro una nueva iniciativa que se llama Caravana FinTech. Y eso es justamente para impulsar la creación de chiquitos fintechs que pueden crecer en el futuro y que pueden usar todo el entusiasmo, la energía y el conocimiento de los jóvenes para crear nuevos modelos de empleo y de empresa. Entonces, estamos viendo cómo funciona ese modelo con el gobierno de Querétaro y si funciona, tenemos la idea de replicarlo en diferentes partes del país. Excelente, Anjo. Muchas gracias por todo lo que están haciendo con los gobiernos locales y con esta visión tan transversal de avanzar en la sostenibilidad, integrar la tecnología, la innovación, la infraestructura, la energía en lo local es muy importante para no dejar a nadie atrás. Ahora, no la tengo en la dinámica de las preguntas, pero sí hacer énfasis que todo esto debe de tener una perspectiva de género. Está integrado que el objetivo 5, como acaba de mencionar Helge, y el objetivo 13 de Acción para el Clima son elementos base para integrar una visión y una planeación de crecimiento y de inversión en el país. Adelante, yo creo que ahora lo que vamos a hacer es dar un mensaje final que tenga una claridad de preferencia con datos duros sobre la situación que está viviendo el país y cómo México podría contribuir, qué medidas debería de tomar desde el ciudadano a pie hasta el privado, la pyme, el corporativo, para precisamente resistir ante esta recesión. Estamos en una recesión mundial y a nivel nacional también hemos perdido miles de empleos. Hemos también colapsado muchas economías, muchas industrias que ahorita todavía están pensando, como bien dijo Héctor, en el cómo transformarse, el cómo evolucionar para seguir ofreciendo estos productos y o servicios o cambiar a otros productos y o servicios como la industria, por ejemplo, del trabajo de los uniformes, por ejemplo, ahorita con la educación, que van a tener que replantearse su modelo porque pues ya no va a ser algo consumible por lo pronto en el corto plazo, y así la industria del turismo y muchas otras. ¿Cuál sería ese mensaje clave para que necesitemos nosotros trabajar en conjunto? No importa la ideología, no importa si perteneces a un partido, al sector privado, a la academia, sino cómo podemos trabajar juntos para avanzar en la economía del país. Por ahí hay algunos comentarios que nos han hecho en Facebook, es comprar local y comprarle a las mujeres, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué otras medidas aceleradoras podemos trabajar en conjunto? ¿Cuál es ese mensaje alentador y concreto que podemos darle a las personas que nos escuchan? Si quieren, abro los micrófonos a quien quiera empezar. Pues yo con mucho gusto, Gemma, inicio con el mensaje. Pues yo quiero regresar a esta imagen del evento disruptivo, ¿no? Aunque estamos viviendo esta pandemia horrible, tenemos que entenderla también como una ventana de oportunidad de pensar diferente y tomar decisiones valientes. Y no estoy nada más hablando de algo que sería bueno, ¿no? Sino algo que ya está pasando en todo el mundo.
¿no? Que se está tomando decisiones que antes nunca se ha pensado que fueron posibles, ahora que sí es posible, ¿no? Y todos nosotros tenemos que preguntarnos primero cómo estamos viviendo, por un lado, en relación con el medio ambiente, pero también cómo estamos consumiendo, qué valor tiene esto frente a una pandemia que estamos viviendo y qué implicaciones tiene esto hacia el futuro, ¿no? Concretamente pensando, por ejemplo, en un sector muy, muy importante para México, que es el turismo, ¿no? Si estamos pensando en nuestra relación con el medio ambiente, ¿cómo podemos redefinir esta relación para que fomente y no debilite, por ejemplo, ese sector de turismo? Estoy pensando, por ejemplo, en el consumo de plástico, ¿no? Pues ahí justamente cada uno puede hacer una contribución para una protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y un fomento y una reformulación, por ejemplo, del turismo. Pues todos nosotros podemos hacer algo. Sin embargo, yo creo que también el gobierno tiene un rol importante en no solamente reaccionar, pero también proactivamente pensar de una manera inteligente que las intervenciones realmente definen el camino sostenible hacia el futuro. Y estaba diciendo que los estímulos económicos tienen que dirigirse a industrias estratégicas como es la energía sostenible, como es la electromovilidad, pero también en telecomunicaciones y digitalización. Pues creo que ahí todos tienen una responsabilidad importantísima. Algo muy concreto que podemos hacer todas y todos nosotros es realizar y aprovechar de los mecanismos de participación y rendición de cuentas que son disponibles para todas y todos nosotros. Estamos hablando del nivel local, por ejemplo. ¿Cómo podemos atraer inversión a un municipio? Pues lo fundamental es una función transparente y abierta del sector público municipal, una aplicación de los recursos para el bien de todas y todos y, por supuesto, con una infraestructura local fuerte. Y estas prioridades se pueden definir solamente si hay participación de las ciudadanas, pues de todas y todos nosotros. Y creo que esto es lo fundamental que tenemos que hacer, impulsar para rendición de cuentas, participar para definir prioridades y así contribuir a atraer también la inversión en sectores sostenibles. Pues esto sería mi mensaje de cierre y mi esperanza hacia el futuro. Gracias. Muchas gracias, Helge. Adelante, Héctor o Anjo, como quien quiera hablar. Adelante, Anjo. Gracias. Muchas gracias otra vez por esa plática. Me encantó la plática. Creo que eso es siempre importante pensar en esas cuestiones de largo plazo. Pues mi mensaje principal, yo soy un optimista y eso a veces me puso en dificultades, pero yo recuerdo cuando vine a México casi 5 años atrás para empezar mi tiempo aquí, y para estudiar español, me encantó la frase en español que es: no hay mal que por bien no venga. Y aquí hay mucho mal. Pero entonces lo que tenemos que hacer es pensar cómo podemos hacer mucho bien. Porque tenemos que ver, justamente como dijo Helge, ese evento como un evento disruptivo. Y yo diría 2 cosas aquí. Uno es que tenemos que pensar en el largo plazo. Justamente lo que hacen todos ustedes en el gobierno mexicano, tenemos que reaccionar a los eventos, pero no tenemos que descartar todo lo que hemos hecho en el pasado y reinventarlo totalmente de nuevo. Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos una estrategia que se llama la estrategia industrial, que es para los próximos 10-15 años, cómo vamos a desarrollar nuestro país. Y en esa estrategia nosotros definimos, eso fue hace 4 años, definimos 4 retos grandes para nuestro país, el Reino Unido, que son inteligencia artificial, crecimiento verde,
una sociedad envejecimiento, disculpe, eso es una palabra muy difícil en español, y la futuro de movilidad. Entonces, esos fueron nuestros 4 retos grandes para el país. Ahora tenemos COVID y lo que tenemos que hacer es no descartar esos 4 prioridades, sino ver cómo podemos adaptarlos a la nueva realidad. Eso es uno. Y la otra cosa que yo diría, especialmente en un país como México, que es un país muy progresista históricamente en temas de cambio climático, es el concepto de recuperación verde. Hay muchas oportunidades para recuperarnos. Algunos son sucios y algunos son verdes, pero sabemos que el crisis de COVID existe ahora, el crisis climático va a existir por mucho tiempo. Entonces creo que eso es una oportunidad perfecta para un país como México, que es un líder en esos temas de cambio climático. ¿Cómo podemos crear un mundo mejor para nuestros hijos usando ese evento destructivo que ya tenemos? Y en eso creo que el base de todas nuestras decisiones tiene que ser ese concepto de una recuperación verde. Muchas gracias, Anju. Adelante, Héctor, por favor. Gracias, Gema. Complejo, ¿no? Está complejo y difícil. No está tan sencillo encontrar la fórmula, sobre todo porque el corto plazo nos está empujando todos los días que amanecemos, tomamos las primeras noticias del día y nos vuelve a cambiar lo que estábamos pensando el día anterior. Sin embargo, no podemos perder de vista, como bien apuntó Anju, el largo plazo. Si perdemos de vista qué es lo que queremos para los siguientes 15, 20 años, 30 años de un país, de una comunidad, de una región, de un estado, de un municipio, pues ya perdimos todo, nos vamos a desbarrancar. ¿Por qué? Porque el cortoplacismo sí trae presiones de generar resultados y tomar una decisión para poder dar de inmediato una solución, pero pues también el largo plazo es el que nos va a permitir tener el camino correcto. Y esto, si no se contempla, termina uno dando bandazos. Yo sigo insistiendo. Tenemos, afortunadamente, muchos recursos que ya los quisieran, con todo respeto, otros países. Recursos naturales. Muchísimos. Tenemos una gente muy noble, en mano y mente de obra, que es muy noble, pero muy, muy noble al momento de trabajar. Tenemos extraordinarios empresarios, tenemos buenos gobernantes en términos generales, más allá de las travesuras que se puedan hacer por algunos. Pero si no lo plasmamos esto en acciones concretas de largo plazo, pues vamos a seguir dando tumbos. Y cada periodo gubernamentales, pues nos vamos a encontrar con diferentes fórmulas que tal vez poco abonen. Hoy día, pues se busca, y voy a hablar en particular en la oficina en la que estamos, Gema, pues hay 2 fórmulas ahí, dos mecanismos que se diseñaron y que yo creo que son una extraordinaria oportunidad si los trabajamos adecuadamente desde un punto de vista holístico, sistémico, con la participación de todos. Uno es el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Esto es por decreto presidencial. Y una de las cachuchas que tiene el ingeniero Alfonso Romo, además per se de ser el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, pues él es el presidente del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Una de las estrategias que sigue el COFINESE son los COFINESES estatales y o regionales. Ahí están empresarios, ahí participa la gente que empuja los productos internos brutos de cada estado, de cada región, y los debemos de sumar ese fomento a la inversión, esa búsqueda de empleo y ese crecimiento económico con otro instrumento que también es otra de las cachuchas que tiene el ingeniero Alfonso Romo, que es la Agenda 2030.
la suma de los dos, pues nos va a dar, creo yo, un cóctel para bien, porque luego hay cócteles para mal. Un cóctel para bien en el que busquemos el fomento a la inversión, que urge inversión en nuestro país, inversión privada, extranjera, nacional y desde luego la inversión pública. Por cierto, ayer salió noticias de que a pesar de la situación, prácticamente la inversión extranjera directa se mantuvo, a diferencia de otros países que llegó a caer hasta 40%. Y por otro lado, el que haya empleo, pues se cayó, se derrumbó el empleo, pues ¿cómo podemos ahora más que nunca tener fuentes de empleo, como dice la publicidad del sexto conversatorio, empleos decentes, me gustó, y que sean también para bien, y que al final de cuentas termine el famoso crecimiento económico. Yo quisiera ver en el planeta quién va a terminar con, ya no digo en ceros, con números positivos, el Producto Interno Bruto. Pues el quantum de negativos pues va a ser desde el número que quieran al número que quieran. Pero que no abusemos y que por otro lado pensemos en todo lo que nos ofrece la Agenda 2030, en todos los objetivos en los que podemos participar, incidir, colaborar, trabajar y que formen parte de los planes desde la empresa misma, ya no digo el municipio, de los planes de la escuela, de la institución empresarial, de la de comercio, de la de servicio, el tema de sustentabilidad. Porque de otra manera, cuando querramos voltear o cuando querramos hacer algo, pues el uso de recursos va a tener que ser monstruoso para a ver si podemos componer lo que hayamos echado a perder. Sin embargo, en esta ecuación de inversión, crecimiento económico, empleo y manejo sustentable de los tres, no nos ponemos de acuerdo. Entonces necesitamos una gran cantidad de acuerdos, hombre, de lo más básico, de buena voluntad, para poder llegar a directrices, a planes, a transversalidad, como apunta Helge, a modelos disruptivos, innovadores, creativos y de largo plazo. De otra manera, no vamos a salir y vamos a seguir haciendo más de lo mismo, no más que con diferente matiz. Gracias, Héctor. Muchas gracias a Anjum, a Helge, a Héctor por sus aportaciones. Yo quiero cerrar diciendo que definitivamente si no hay un crecimiento económico, vamos a sufrir muchos aspectos del desarrollo social y por supuesto ambiental, pero ojo, también no va a haber crecimiento económico si no cuidamos nuestras cuencas, nuestras tierras y nuestro aire, porque de ellas depende nuestra salud y nuestra supervivencia. Entonces, ¿qué tendría que hacer el sector privado? ¿Qué tendría que hacer el gobierno federal, los gobiernos locales y los municipios para coordinarse? Vamos juntos con la Agenda 2030. Es más vigente que nunca. Nos da una perspectiva totalmente de la inclusión, de la sostenibilidad y de poder aumentar el Producto Interno Bruto, el PIB, pero precisamente con empleos decentes, con perspectiva de género, con una visión muy, muy importante de la naturaleza. Ya hay casos de éxito en México y en los próximos conversatorios también se los traeremos, con empresas sociales, con proyectos que están respetando los ecosistemas y la gente está ganando más que deforestar y generar la agricultura tradicional, o está ganando también más a través del turismo sostenible, o también está ganando más a través del cuidado de las cuencas para generar una oportunidad de seguridad alimentaria en la región. Hay muchos casos que ustedes tienen que conocer y que también el sector privado debe evolucionar. La economía de hoy no debe ser de las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente. Vayamos juntos con esta visión de sostenibilidad. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias nuevamente, Anjum, Héctor, Gracias, Helge. Gemma. Gracias, colegas.